Lo que mayormente intenta hacer este autor, en realidad es el director de la investigación, son muchos los autores, es conectar un poquito o minimizar esta brecha que hay entre las ciencias cognitivas que estudian el lenguaje, su adquisición en este caso, y las aulas. El libro está orientado tanto a maestros como a padres, por eso mismo van a ver que a lo largo de la lectura es una lectura muy sencilla, muy amena, porque en realidad no está orientado a científicos, como la mayoría de esos textos, sino que está orientado a padres que tienen niños en edad de aprendizaje del lenguaje y maestros. La idea es tratar de llevar al aula esas teorías que han estado investigando, son resultados de investigaciones, algunas de muchos años, sobre cómo nosotros aprendemos a leer, cómo adquirimos ese lenguaje escrito, cómo aprendemos a leer y a escribir. Entonces, la idea es conectar eso. Por eso mismo me pareció interesante porque muchas veces, bueno, el resto del material habla sobre, bueno, cómo tengo que enseñar a leer y escribir, ¿sí? Qué técnicas debo aplicar, qué posturas puedo adoptar con respecto a eso. Pero muchas veces aprendemos técnicas o cosas para aprender, para enseñar a leer y escribir, para alfabetizar, y realmente no estamos entendiendo cómo funciona el cerebro de esa persona a la que yo estoy queriendo alfabetizar. Entonces un poco este libro es para entender el cómo y el por qué, que me parece esencial a mí a la hora de enseñarnos, ¿cierto? Porque son cuestiones que después en el aula surgen. En primer lugar, me pareció interesante destacar esta cuestión que él habla de la importancia del docente, porque él dice los docentes son los primeros conocedores de la dinámica del aula, pero no de la dinámica cerebral. Entonces muchas veces vemos lo que pasa en el aula y creemos comprenderlo, pero en realidad no estamos entendiendo cómo funciona cerebralmente o qué mecanismos el niño de forma automática pone en juego a la hora de aprender a leer y escribir. Entonces, en esa construcción del camino del lector autónomo, hay como una serie de cuestiones que son interesantes replantearse, interesantes revisar a lo largo de todo el año. Algunas cuestiones a problematizar, porque nosotros por ahí lo tomamos como algo muy natural y en realidad no nos detenemos a pensar, por ejemplo, qué dificultades afronta el cerebro del niño cuando se inicia en esta tarea de aprendizaje de la alfabetización. Nosotros, al tenerlo tan incorporado, por ahí no somos no somos conscientes de esa dificultad que realmente implica. ¿Qué diferencia hay entre un lector bueno y uno no tan bueno? Por ejemplo, ¿qué ejercicios son adecuados y cuáles no para cada situación? ¿Cómo optimizar la atención del niño? Etcétera, de cuestiones que, bueno, el libro va dando consejos en función de investigaciones, ¿sí? Son todas investigaciones ya comprobadas. Y una cuestión que me parece a mí lo más importante, el autor dice, no permite describir un método único de enseñanza de la lectura, sino que en realidad va evaluando diferentes métodos para ver cuál es más aplicable o más conveniente dependiendo de la situación. Entonces, esto no es un manual prescriptivo sobre lo que sí o sí hay que hacer a la hora de enseñar, a la hora de alfabetizar, sino que en realidad es una ayuda para que los docentes comprendan qué le pasa al niño cuando es alfabetizado y en función de eso, cómo se puede optimizar esa práctica.